La peor llamada de trabajo que he tenido en toda mi vida. Bueno, hay varias candidatas, pero hay dos que están relacionadas por un mismo tema, que de alguna manera va a terminar siendo el tema del episodio de hoy. Bueno, la primera de hecho no es llamada, es un WhatsApp. No llegó a llamada porque, para ser franco, no permití que llegara a llamada. Alguna vez me escribió un WhatsApp a alguien de un número desconocido diciéndome: hola, soy fulano de tal, jefe de redacción o editor adjunto o editor, ya no me acuerdo, de la revista fulana. Me han dicho que tú escribes y que escribes bien. Entonces, a lo mejor te podríamos invitar a escribir a nuestra revista. Cuéntame qué haces. Entonces, lo que le respondí fue: oye, pues si no sabes qué hago, ¿por qué me quieres invitar a escribir a tu revista? Muchas gracias, pero no creo ser la persona que necesitas. Sí, la respuesta es un poco de señoro, pero no crean que es porque tenía yo la vanidad herida, porque no conocían mi prosa inmortal y no me habían leído en tal o cual revista o en tal o cual periódico. Nada más lo que me parecía no muy serio y no muy profesional era que alguien que se hiciera llamar editor de revistas estuviera buscando para invitar a colaborar a la revista que editaba, pues a alguien que no sabía cómo escribía ni de qué escribía. ¿Qué tal que escribía yo muy bonito de literatura serbia comparada? ¿Qué tal que escribía yo muy bonito sobre los fulerenos? ¿Qué tal que escribía yo horrible? ¿Qué tal que escribía yo muy bien, pero para un público distinto al público de su revista? Es decir, me pareció muy poco profesional el abordaje y entonces le dije: creo que no soy la persona que necesita una revista como la tuya. Buenas tardes, muchas gracias. Esa fue muy irritante, pero hubo una más irritante, para serles franco, de otro editor, bueno, se hace llamar editor, de otra revista, al que ya conocía yo mínimamente, pero habíamos tenido alguna interacción social. Hola, soy fulano de tal, de la revista tal, no sé si me recuerdes. Sí, claro, te recuerdo. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿En qué te puedo servir? Oye, pues fíjate que está este tema, un tema que me interesaba, por cierto. La revista era una revista de sociales, pero había una figura que estaba en un proceso, digamos, que me parecía interesante periodísticamente detallar. Eh, y te queremos invitar a hacer un perfil de esta figura. Era una figura además a la que yo tenía acceso. Se me ocurría cómo podía contar esa historia, cómo podía hacer ese perfil, cómo, a quién tenía yo que entrevistar más o menos para que me contara cosas de esa persona que pudieran enriquecer la historia. Además, yo conocía a esa persona bien, sabía que se iba a sentir en confianza para darme una buena entrevista. Entonces le dije: ah, pues suena interesante, me gustaría hacer el texto. Ok, cuéntame un poco más, como qué esperan en términos de extensión, desde qué ángulo están pensando en abordar la historia, etcétera. Entonces, bueno, empezamos a hablar más o menos de contenido y me pareció respetable lo que me fue respondiendo respecto al contenido de la pieza. Intercambiamos opiniones, en fin, el trabajo habitual entre un editor de revista y un colaborador externo. Y de pronto me dice: bueno, lo único es que sí, quiero que sepas que pues no tenemos dinero para pagarte, pero pues te daremos crédito. No, no, no crédito en una tarjeta o crédito en un vale, me iban a dar crédito, es decir, iban a consignar que yo había escrito el texto. Ese era el pago que me ofrecían, era decir que el texto lo había publicado yo. Ahí sí me dio el ataque de ofensa de señor. Y es grave que me haya dado el ataque de ofensa de señor porque habla del estatuto de la industria. Es decir, desde que sonó el teléfono y escuché la voz de este editor, sabía que no me iban a pagar. Lo sabía por una razón muy sencilla. Hace mucho tiempo que no cobro por escribir en una revista.
¿Será que ando muy de capa caída? Pues miren, a lo mejor ando muy de capa caída, pero para serles franco, escritores muy cotizados, muy famosos, muy prestigiados, con los que he intercambiado historias de guerra, pues también me cuentan que hace mucho tiempo que no colaboran en revistas. De hecho, pues yo antes, digamos, tenía una columna fija o dos columnas fijas en revistas de manera simultánea y hacía colaboraciones sueltas aquí y allá. Eso después de haber sido yo mismo editor de revista durante muchísimo tiempo. Pero esto se fue reduciendo con los años y ahora que yo colaboro en una revista es algo muy esporádico y la mayoría de los amigos con los que converso pues les pasa más o menos lo mismo. Es decir, quienes antes contábamos como parte de nuestro ingreso las colaboraciones en revistas, pues ya no las contamos como una entrada y si las llegamos a hacer, estamos acostumbrados a hacerlas o de cuates o por un precio francamente simbólico. Es decir, a ver, les contaré más o menos. Yo cobraba, llegué a cobrar 2 hasta 3 pesos por carácter, es decir, por cada golpe, por cada letra que tuviera un texto, lo que me llevaba a cobrar 5, 10, 15, hasta 20,000 pesos por un texto para una revista alguna vez. Ahora, si bien me va, me ofrecen 3,000. Es raro que me ofrezcan esos 3,000. A menudo el procedimiento administrativo para cobrar esos 3,000 se vuelve una auténtica pesadilla y generalmente, como muchos colegas, termino por declinar el pago y todo bien. No, no es por eso que colabora uno en revistas a estas alturas del partido. Colabora porque tiene ganas de escribir largo. Normalmente en los periódicos todavía se pagan las columnas. Muchas gracias al Heraldo de México que me paga mi columna. Pero en el Heraldo, pues yo escribo 2,800 caracteres porque tiene que entrar en una página de opinión. Entonces, cuando te invitan a escribir una revista, pues tienes chance de escribir largo y eso, a algunos que nos gusta escribir largo, es bonito. Tiene una oportunidad de hacer ensayos de mayor hondura del que se hace en el diarismo. Tiene una oportunidad de abordar temas que normalmente no abordaría o de abordar géneros periodísticos que normalmente no abordaría uno. Entonces, pues uno acepta las invitaciones de amigos a escribir en revistas de vez en cuando. He escrito recientemente en Nexos, he escrito recientemente en Esquire y lo he hecho con mucho gusto porque me ofrece la oportunidad de ejercer un oficio con el que tengo poca oportunidad de enfrentarme en estos tiempos y que realmente disfruto y que realmente me gusta mucho. Por lo tanto, cuando me llamó este hombre para invitarme a publicar en la revista que edita, no me llamé a ofensa porque me dijera que no había dinero para pagarme. Ya sé que no había dinero para pagarme. Lo que me pareció muy impertinente e incluso un poco insultante es que me dijera que me iba a dar crédito. Hay una explicación de por qué me dijo eso y la voy a compartir con ustedes. Pero bueno, para alguien que vive de su escritura, pues el crédito es la condición mínima de publicación, es decir, es que se sepa que esa es la voz de uno, la idea de mundo de uno. Es además una garantía de responsabilidad jurídica. Uno se hace responsable como autor del texto de las opiniones ahí vertidas y eso saca en paz y a salvo al editor, a la revista, a la editorial de las barbaridades que uno haya podido publicar ahí. Entonces, pues no es ninguna graciosa dádiva que le den a uno el crédito, pues es lo mínimo que corresponde cuando entrega uno una colaboración. ¿Por qué este hombre me pues quería engatusar con, mira, 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 te voy a dar el crédito, va a aparecer tu nombre casi, casi en reflectores? Pues no, iba a aparecer en una página de una revista. Ya eso era todo lo que iba a pasar. Bueno, porque la gente de mi edad y la gente de mi trayectoria, no que sea una trayectoria fulgurante, pero bueno, llevo más de 35 años publicando en revistas, 37 años publicando en revistas, para ser exactos, pues ya tiene cierto nombre. Ya, gracias, pero ya apareció mi nombre
en Letras Libres, en Nexos, en Gato Pardo, en Esquire, en El Universal, en Milenio, en El Heraldo, ya apareció mi nombre en revistas extranjeras, ya apareció mi nombre en marquesinas de teatro, ya apareció mi nombre en libros, es decir, pues no es un aliciente muy grande para un señor de 50 años que se dedica profesionalmente a la escritura, que le digan que va a aparecer su nombre en una revista. Es un aliciente para un chavito. Es decir, es un aliciente para alguien de 20, 22, 24 años que sueña con ver su nombre en negro sobre blanco, sea en papel, sea en una pantalla, y que se ilusiona mucho por decir que le van a dar un crédito en un artículo de revista. Y esa es la manera que tiene ahora de reclutar la industria de las revistas colaboradores. Esto, bueno, pues hace que se den incidentes como este que me aconteció con este hombre y que fue desafortunado. No decliné por ello, nada más le contesté socarrón. ¿A poco hay gente que lo hace con crédito? Entonces me dijo, ja, 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 no, ¿verdad? Le dije, no te preocupes, no esperaba pago. ¿Cuándo quieres que te lo entregue? Esto fue un jueves y me dijo, el lunes. No, pues no. Es decir, de jueves a lunes, hacer un perfil de una persona con base en una entrevista a esa persona y 3 o 4 entrevistas más, hacer investigación documental y hacerlo gratis, porque va a salir mi crédito en una revista. No, pues no. Le dije, oye, yo creo que estás buscando a alguien más joven que yo. Yo creo que estás buscando a alguien que trabaje por la ilusión del crédito y de ver su nombre publicado. Muchísimas gracias. Creo que no soy la persona y decliné esa fulgurante oportunidad de hacer ese perfil de ese personaje en esa revista. Y está bien, ¿eh? O sea, yo hace 35 años fui ese joven que soñaba con publicar en una revista y me pagaban muy poquito por hacerlo y en efecto lucraban con mis ganas de ver mi nombre publicado y todos estuvimos ahí. Sí, pero sí me pagaban y eso profesionalizaba y eso comprometía. Con frecuencia ahora, pues no hay muchas personas dispuestas a trabajar gratis y bajo presión y eso se refleja en los estándares de calidad de las revistas. Las revistas. Yo antes tenía tantísimos amigos que éramos editores de revistas. Tenía amigos, pues, en Editorial Expansión, que trabajaban en Expansión o en él, o en Life and Style, o en Travel and Leisure. Tenía amigos en Editorial Televisa que trabajaban en Bazar o en Cosmopolitan o en Poder. Tenía amigos en Editorial Travesías que trabajaban para DF por Travesías o para Rolling Stone o para travesías. Tenía amigos en Letras Libres, tenía amigos en Nexos, antes de eso tenía amigos en Viceversa, tenía amigos en las más variopintas revistas. De hecho, pues al ser yo mismo editor de una revista independiente en alguna época que se llamaba El Huevo y colaborador de muchas de esas revistas, pues iba yo a muchas fiestas de editores y francamente nos gustaba muchísimo nuestro trabajo y viví experiencias inolvidables como editor de revistas. Me tocó, por ejemplo, que me mandaran a Londres a entrevistar a Guy Ritchie y a Jude Law y a Robert Downey Jr. sobre Sherlock Holmes. Me tocó que me mandaran a la costa del Adriático a hacer un reportaje sobre yates a distintos astilleros. Me tocó que me mandaran a hacer la crónica de un crucero de Venecia a Estambul y todavía quedarme 4 días más pagados en Estambul para hacer una crónica de viaje de Estambul en aquella época. Me tocó ir con Enrique Olvera a los viñedos de Don Periñón para hacer una historia para Gato Pardo. Me tocó ir a una de las últimas cenas en el Bulli, en donde estaba Oswald Boateng y en donde estaba también Kate Hudson para Travel and Leisure. Me tocaron muchas experiencias inolvidables y nada más estoy hablando del periodismo de estilo de vida. Me tocó además entrevistar a gente como Jean-Claude Carrière, como Jean-Paul Gaultier, como Michael Nyman, como John Keane, como, en fin, toda suerte de personas
pude entrevistar haciendo periodismo para revistas. Y ahora, pues si acaso me dicen que de aquí al jueves 20,000 caracteres y que me van a poner mi nombre, y eso le pasa a casi todo el mundo, y las revistas cada vez son más flaquitas, y las revistas de estilo de vida cada vez más parece pues que tienen como pues mucho material de redacción y mucho material de compromisos comerciales, y de pronto es un poquito triste que un mundo que uno disfrutó, que un mundo en el que uno hizo trabajo que creía que valía la pena y veía a colegas hacer trabajo que valía la pena, pues se ve en crisis. Hay algunos títulos que siguen haciendo una labor excepcional, valerosísima, de periodismo de todo tipo, de periodismo financiero, de periodismo cultural, de periodismo de estilo de vida, de periodismo político, y algunos de ellos siguen imprimiéndose, pero la verdad, las revistas ya no son lo que eran y parecen una especie en extinción. Antes incluso, yo que leía muchas revistas extranjeras y las compraba en papel, confieso, mea culpa, que ya no lo hago sino muy rara vez, pero digamos en alguna época las leía mucho en digital y con amigos compartíamos artículos, nos los mandábamos por WhatsApp. Lo sigo haciendo de vez en cuando, yo bastante, mis amigos menos. Ya casi siempre lo que comparte uno, pues son resumencitos de los artículos que aparecen en Instagram y me descubrí yo mismo haciendo resúmenes de mi columna, pero también de tal o cual texto publicado en una revista o incluso en un libro en coautoría, pues para buscar llamar la atención hacia ese material en Instagram, que es la red social que yo uso y que mucha de la gente que colaboraba también en revistas en los años 90, en los primeros 2000 usa, pues porque es la única manera de llamar la atención hacia lo que uno escribe. Asignaciones glamorosas o asignaciones trepidantes de revistas, no, pues eso ya no hay. Me acuerdo también de aventuras como editor, de viajar a Acapulco, a Las Brisas, para hacer una portada con Rocío Dúrcal, por ejemplo, que era la única que iba a dar en ese momento. Recuerdo haber tenido al difunto Héctor Terrones en el estudio fotográfico mandando a buscar muebles de su estudio para ambientar mejor una sesión de fotografías con Montserrat Oliver. Me recuerdo haciendo los dobladillos de rodillas, Gina Bechelani y yo, de unos trajes Armani que nos prestó esta boutique para hacer una portada con flans. Eran otras épocas. Y siendo la revista que yo editaba una revista independiente y modestísima, pues sí, muchas marcas nos prestaban ropa y había un presupuesto para trabajar con fotógrafos como Ricardo Trabulsi, como Mauricio Alejo, como David Franco, como Raúl González, y para vestir a nuestras portadas con las mejores firmas y para de pronto hacer una sesión en una suite de hotel. Es decir, había una inversión en contenido buscando que el contenido fuera memorable. Y en el camino, pues eso se convirtieron nada más recuerdos, anécdotas de old timer, de viejito que ya vio pasar sus mejores tiempos. Y ahí seguiría yo tristeando, de no ser porque el sábado pasado vi una película que me permitió comprender, que me permitió reflexionar sobre la pinche complejidad del mundo de las revistas. ¿Qué pasó con las revistas? ¿En qué momento se acabó aquel mundo de glamour, pero también de periodismo muy serio que se hacía en las revistas en general y en las revistas de estilo de vida en particular? El diablo sabrá, el diablo que viste de Prada. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde incluso el diablo viste a la moda o el diablo viste de Prada, como se llama en inglés, da materia de una pinchísimamente
compleja reflexión, a pesar de ser a priori una película frívola. ¿Por qué digo a priori? Bueno, recientemente volví a ver la película Uno del 2006, El Diablo Viste de Prada. Se ha comentado mucho en distintas reseñas, en distintos textos, que esta película fue filmada un año antes de que se saliera el primer iPhone a la venta y 2 años antes de la crisis financiera de 2008. Y en efecto, refleja otro mundo y en efecto, la salida del iPhone y la crisis financiera de 2008 fueron dos de los factores muy importantes para que ese mundo se acabara. Sin embargo, recuerdo que en aquella época leí la novela primero, la voy a balconear. Fernanda Solórzano me recomendó que leyera esa novela cuando yo editaba El Huevo todavía y era, si no me equivoco, jefa de redacción de Letras Libres. No es que fuera una gran novela, pero hablaba de lo que pasaba en el mundo de las revistas y particularmente en la editorial Condé Nast, en donde trabajaban personajes a los que admirábamos tanto como Graydon Carter o como Tina Brown o como Anna Wintour, que en aquella época era ya la editora de Vogue, y se suponía que era la gran novela en clave que pues evidenciaba la tiranía despótica de Anna Wintour al frente de Vogue, pero a ver, a estas alturas pues parece una comedia bastante inocente la primera película. También le volví a echar en preparación de este podcast un ojo a la novela. Es una novela no muy bien escrita, la de Lawrence Weingarten, es entretenida, pero también es bastante inocente y lo que evidencia pues es a una jefa perfeccionista, no con muchos principios que después se volverían importantes en el mundo de los recursos humanos, como el respeto, digamos, pero que lo que está buscando es exigirle lo más posible a su staff en un afán de hacer la mejor revista posible que concite pingües ganancias para la editorial y que le dé mucho poder político a ella al interior de su industria. Esto está contado en la primera película, que está ampliamente disponible en Disney Plus, pues de manera casi inocente, diría yo. Es una comedia un poco sonsa, para ser franco, está muy bien actuada por Meryl Streep y Anne Hathaway y Emily Blunt, que está verdaderamente esplendorosa, y Stanley Tucci, pero es una película divertida, simpática, para el que le interese el mundo de la moda y perfectamente olvidable. Y es el ánimo con el que empecé a ver a la distancia lo que iba a pasar con su secuela 20 años después, El Diablo Viste a la Moda o The Devil Wears Prada 2, pero empecé a leer cosas que me empezaron a parecer reveladoras. Empecé a leer que la película acusaba lo que había pasado en los últimos 20 años con el ecosistema de las revistas de estilo de vida y con el mundo de la moda. Y no son pocas las cosas que han pasado en esos 20 años. Y se decía también que abrevaba de pues lo mucho que sabemos ahora sobre la crisis del periodismo en general. Y finalmente, cuando vi El Diablo Viste a la Moda 2, descubrí una película mucho más compleja que la primera, mucho más pinchemente compleja que la primera, que lo que hace es evidenciar una serie de cambios de paradigma que tienen a una industria preguntándose por su supervivencia y no sabiendo hacia dónde va y que acusan transformaciones sociales que la trascienden de manera muy importante. A ver, empecemos por el principio. ¿Por qué es importante que El Diablo Viste de Prada 1 se haya estrenado un año antes del advenimiento del iPhone y 2 años antes de la crisis financiera de 2008? Bueno, primero porque el advenimiento del iPhone fue lo que terminó de cristalizar la revolución digital, particularmente en términos de producción de contenido. A ver, yo estoy en Guadalajara en este momento, en un viaje de trabajo, no estoy en el Heraldo. Estoy en una sala de juntas que me prestaron, pero tengo un micrófono profesional que cabe en mi maleta y tengo una suscripción a una plataforma que se llama Zoom y mis colegas del Heraldo, Fede y Melissa y Claudia, me están grabando muy profesionalmente en la Ciudad de México y yo puedo hacer un contenido profesional con cositas no muy caras que caben en mi maleta. Pero este contenido profesional
es visualmente modesto, porque esto finalmente es un podcast. El asunto es que, y el eslogan Shot on iPhone que ha publicitado Apple lo evidencia, bueno, pues en los últimos años el iPhone ha desarrollado capacidades que permiten hacer sesiones de fotos de moda profesionales o hacer fotografía artística profesional o filmar un comercial o filmar una película. Hay películas y comerciales y reportajes de moda que están shot on iPhone. Y eso hace que cualquiera pueda ser creador de contenido. Eso hace que nadie depende de que le den la oportunidad que a mí me dieron hace muchísimos años de publicar por primera vez en Letras Libres o en Voz y Voto o en Complot o en Expansión o en Travel and Leisure o en Life and Style. Y eso hace también que se deprecie ese contenido. Es decir, que ese contenido ya no sea la excepción, sino sea la regla que nos encontramos todos los días scrolleando en Instagram. Y al año siguiente, cuando está, digamos, ajustándose a ese embate la industria de las revistas y ajustándose al advenimiento de las redes sociales, todavía no Instagram, pero sí Facebook sobre todo y Twitter, lo que empieza a suceder es que el mundo entra en una crisis financiera mayúscula, particularmente los Estados Unidos. Y esto pues resulta muy descentrador para un mundo de las revistas en donde pasaban cosas como las que refiere Graydon Carter, entonces editor de la revista Vanity Fair, en un libro que les recomiendo muchísimo porque es glamoroso y divertido y chismoso y profundamente entrañable y nostálgico, que se llama When the Going Was Good, cuando la cosa estaba buena. Cuando viajaba por negocios, me alojaba en el Connaught en Londres, o en el Ritz en París, o en el Hotel du Cap en el sur de Francia, o en el Hotel Beverly Hills o el Bel Air de Los Ángeles. Suites, room service, choferes en cada ciudad. Para los viajes a Europa volaba yo en Concorde. Tomaba viajes redondos en Concorde por lo menos 3 veces al año y así estuve más de una década. Esos son como 60 vuelos. Mi foto de pasaporte la tomaba Annie Leibovitz. Los principales editores disfrutaban del uso de un auto con chofer en la ciudad. Los miembros del staff podían cargar a gastos de representación sus desayunos, no desayunos de trabajo con un escritor o con un fotógrafo, nomás sus desayunos. Las cenas grandes que ofrecía uno en casa contaban con un servicio de catering. Se les mandaban flores a los colaboradores a un ritmo aceleradísimo, a veces nada más por entregar su texto a tiempo. Una integrante del equipo que había permanecido desde el antiguo régimen se sentía tan deprimida por la sola idea de que yo estuviera trabajando ahí entonces que se mandaba flores a sí misma, nada más para levantarse el ánimo, cargadas a la cuenta de la empresa, por supuesto. Todo mundo en Vanity Fair tenía un asistente, todos los editores y los editores adjuntos, el editor de foto, el director de arte, la editora de moda. En Condé Nast había créditos hipotecarios libres de interés para comprar casas o apartamentos. Incluso los costos de las mudanzas estaban cubiertos por la empresa. Y además estaba la señora de las cejas. ¿Quién era la señora de las cejas? Graydon Carter lo dice muy claramente en su libro. La que viene cada mes a hacerle las cejas a todo el personal. Es decir, Condé Nast empleaba a una cosmetóloga experta en depilar y moldear cejas para beneficio de todas y todos sus empleados en aquellos desopilantes años 90 y primeros 2000 en que la industria de las revistas era prosperísima. No, yo nunca trabajé en una redacción así, pero sí me llegó a tocar que me mandaran en primera a Venecia a cubrir este crucero con todos los gastos pagados con mi esposa, y luego que me mandaran 3 días a Estambul al Hotel Chiran Palace, un hotel Kempinski, otra vez con todos los gastos pagados, para traer una crónica de viaje de Estambul y que me pagaran 2 o 3 pesos por carácter. Ese mundo básicamente se acabó en el año 2008. Y está bien que se haya acabado,
era un mundo sin duda excesivo, era un mundo desmesurado, era un mundo que respondía a una burbuja en que una revista como Vogue o como Vanity Fair, recordarán el documental The September Issue, que por desgracia no se puede encontrar en ninguna plataforma en México, pero lo refleja muy bien la serie In Vogue, de la que ya he hablado aquí y que está en Disney. Bueno, pues en aquella época una revista como Vogue o como Vanity Fair tendría alrededor de 150 páginas de contenido y alrededor de 250 páginas de publicidad. Así funcionaban las cosas y por eso existían esos presupuestos absolutamente desmesurados. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que pasó es que empezó a haber recortes presupuestales. Graydon Carter dejó Vanity Fair peleado con Anna Wintour, con la entonces todavía y ya editora de Vogue y hoy jefa global de contenido de Condé Nast. Se pelearon por un asunto de egos, sí y no. Se pelearon porque Condé Nast contrató a una empresa de consultoría, a McKinsey, como lo refleja la película El Diablo Viste a la Moda 2, y esa empresa le pidió a Condé Nast que consolidara sus departamentos editoriales y de fotografía, es decir, que no hubiera equipos de verificación de datos o equipos de corrección de estilo o equipos de dirección de arte o equipos de fotografía para cada uno de sus títulos. Vogue, House and Garden, Gourmet, GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, sino que en un esfuerzo de hacer sinergias o de generar recortes, hubiera un equipo de foto, un equipo de verificación de datos, un equipo de corrección de estilo. Y eso a Graydon Carter le pareció inaceptable. Y le pareció inaceptable que sus editores de fotos, sus directores de arte, sus correctores de estilo, sus verificadores de datos respondieran a una autoridad centralizada distinta a la suya. Y esa autoridad, pues Anna Wintour, de acuerdo a lo que había elegido Condé Nast en aquella época. Y eso lo hizo no renovar su contrato. ¿Fue un berrinche? Sí, sí fue un berrinche. También fue una buena idea, porque las cosas en manos de Anna Wintour o de alguien más se iban a poner peor indefectiblemente. ¿Qué sucedió entre aquel 2008 y este 2026 en que se estrenó El Diablo Viste a la Moda? Primero que muchísimas revistas desaparecieron. ¿Se acuerdan ustedes de el Playboy de papel? ¿Se acuerdan ustedes de Premiere? ¿Se acuerdan ustedes de Psychology Today? ¿Se acuerdan ustedes de Ebony? Bueno, pues todas esas revistas ya no existen. The Details, esa revista ya no existe también. Aquí en México, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Poder? ¿Se acuerdan de Open? ¿Se acuerdan de Playboy México? ¿Se acuerdan de Activa? Todas esas revistas ya no existen. A todas esas revistas las mató la revolución digital. ¿Se acuerdan de cuando Gato Pardo se imprimía en papel? ¿Se acuerdan de cuando La Tempestad se imprimía en papel? Esas revistas fueron víctimas de la revolución digital. ¿Se acuerdan de la revista El Huevo? Esa la editaba yo. Esa desapareció en el año 2008. Ni siquiera a resultas del efecto en México de la crisis global. Cada vez se había vuelto menos sostenible. A mí me tocó cuando asumí la dirección de esa revista que aumentara su circulación en el primer semestre de mi gestión 240%. Después fue nada más ver cómo se iba haciendo cada vez más y más y más chica y cómo íbamos teniendo cada vez menos presupuesto y cómo terminaba yo pidiendo textos, no a cambio de crédito, tenía yo más conciencia de eso, pero de favorcito y de cuates y muchas gracias y qué honor que colabores con nosotros, porque ya no había dinero. Yo también por eso dejé de hacer revistas, yo también por eso empecé a trabajar en televisión, empecé a editar libros por encargo, empecé a producir teatro, empecé a hacer otras cosas, porque vivir de las revistas ya no era posible. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Pues lo que pasaba ahí es que todo ese consumo de contenidos se estaba yendo a las redes sociales y probablemente la puntilla a las revistas de estilo de vida se las dio Instagram, que funciona en gran medida como funcionan las revistas de estilo de vida. Es decir, son aspiracionales, es el lugar en donde ve uno la ropa que querría tener o los lugares a los que querría viajar o los restaurantes a los que querría ir o los muebles que le gustaría comprar, como sucedía
en las revistas de estilo de vida y donde ve uno gente guapa y feliz usando esas cosas. Es un lugar que permite a esas industrias publicitarse y tiene una cosa que no tenían las revistas. Es un lugar que permite a esas industrias tener una relación transaccional con el consumidor, porque si a mí me gusta un saco o un sillón o un sartén que veo en Instagram, puedo apretar la pantalla y comprarlo. Y eso no lo ofrecían las revistas. Y eso ha hecho que las revistas cada vez se hagan más pequeñas. Luego también lo que ofrecía, lo que ofrece el entorno digital en muchos casos es la ilusión de la gratuidad y muchos medios se hicieron chiquitos por poner paywalls, por cobrar por su contenido, por pretender que el contenido no fuera gratis. Es bien conocida la máxima digital y la hemos abordado aquí. Cuando el producto es gratis es que el producto eres tú y en efecto empezaron a lucrar las empresas de redes sociales e incluso las empresas editoriales con nuestros datos, pero lo preferimos a pagar por contenido porque nos parecía inconcebible pagar por contenido. Y el contenido, al volverse gratis, al dejar de existir el modelo de negocio en donde uno daba sus 30, 40, 50, 100, 200, 500 pesos por un ejemplar de una revista, pues empezaron a adelgazar las revistas, no solo en términos de su paginación, sino en términos intelectuales. Es decir, pues empezó a ya no podérsele pagar a gente por ir a entrevistar gente o ir a vivir cosas y reseñarlas. Y se empezó a ya no poder pagar aquellas desopilantes sesiones de fotos en donde se iba a locaciones nacionales o extranjeras con grandes fotógrafos y modelos carísimas para hacer shootings con ropa de diseñador. Es decir, se volvió un negocio muy modesto, con redacciones muy chiquitas que esperaban, pues, digamos, avanzar en una industria que les ilusionaba y quienes nos dedicábamos a eso nos empezamos a dedicar a otras cosas. Yo empecé a trabajar en televisión hasta que esta industria también se murió, pero muchas de mis amistades se fueron, como el personaje de Emily Blunt en El Diablo Viste a la Moda 2, a trabajar al mundo de la moda. Muchos antiguos editores de revistas hoy trabajan en firmas de moda o en firmas de lujo en general, y esas firmas de moda o esas firmas de lujo ejercen, como se ve en la película, un importante control editorial sobre las revistas simplemente porque su supervivencia depende de ellas. Siempre dependió de ellas, pero antes eran tantos y gozaban de tanto prestigio a las revistas y no había alternativa a ellas que había lo que entonces llamábamos la estricta separación entre iglesia y Estado. Es decir, los editores escribían sobre lo que les parecía pertinente y costaba mucho trabajo que un anunciante incidiera sobre la política editorial de una publicación. Hoy eso sucede cada vez menos. Hoy la figura del publisher, que era quien se ocupaba de la venta de espacios publicitarios, ya no existe y el editor de revistas muchas veces tiene que tratar de manera directa con las marcas de lujo, tal como se ve a una leyenda editorial como Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep, que es una versión en clave de Anna Wintour, y como Andy, el personaje de Anne Hathaway, que se supone que es una periodista galardonada, pues teniendo que ir a enfrentar la ira de un cliente molesto. Cliente molesto, por cierto, por un episodio de cancelación como el que detona la narrativa del Diablo Viste a la Moda 2. Es decir, Runway, la versión en clave de Vogue que aparece en la película, ha escrito un artículo laudatorio sobre una empresa que tiene malas prácticas, que tiene prácticas de explotación, como pasó hace poquito con Loro Piana, por ejemplo, y ahora está envuelta en un escándalo y sus anunciantes, entre ellos Dior, al que representa el personaje de Emily Blunt, están muy enojados. Y esto tiene a la revista y a la editorial en general en una crisis financiera. Y es muy interesante ver lo que sucede con esto en la película. Lo que sucede con esto en la película es que se plantean opciones de solución de la crisis. Primero tiene que haber una rehabilitación política, por eso la periodista seria, que alguna vez tuvo una chamba de asistente en Runway, pero que se ha hecho en el diarismo,
en el trabajo periodístico de diarios, es llamada a salvar el día y a construir otra vez reputación para la revista. Pero también agarra esa chamba porque ya la corrieron del periódico. Fíjense, antes, en la época del Diablo Viste a la Moda 1, el New York Times, que es el periódico más importante de Estados Unidos, empleaba al 1% de los periodistas de ese país. Ahora el New York Times emplea al 7% de los periodistas de ese país. ¿Por qué ha crecido? No, porque las redacciones se han hecho pequeñititititititititas. Porque hay periódicos como por ejemplo el Chicago Tribune o el Los Angeles Times que han caído en manos de empresas que lo que buscan es reducir sus redacciones al mínimo para ordeñarlos lo más posible y eso hace que sufra la calidad de los productos periodísticos que arrojan y eso hace también que renuncien los grandes nombres del periodismo. Entonces es irónica y perfectamente plausible la primera secuencia de El Diablo Viste a la Moda, en donde lo que vemos es al personaje de Anne Hathaway recibir un premio a su trabajo periodístico de muy mala gana, porque al mismo tiempo la acaban de correr por mensaje de texto, por WhatsApp, igual que a toda la redacción con la que trabaja. ¿Por qué? Por un recorte financiero. Ese es el contexto de los trabajos periodísticos en nuestros días y los que tenemos un trabajo periodístico tenemos que estar muy agradecidos porque cada vez son menos y cada vez son peor pagados. Pero luego, más allá de eso, pues se impone la necesidad de buscar la supervivencia de la revista, de Runway en la narrativa, en un contexto financiero extraordinariamente adverso. Y ahí otra vez lee muy bien la situación actual, la película, y lo que hace es presentar una disyuntiva. Una posibilidad es venderle la revista a, pues digamos, lo que sería un tech bro o un finance bro, personaje muy bien encarnado por un Justin Theroux, está divertidísimo como una suerte de magnate de Silicon Valley. A los Jeff Bezos, que compró el Washington Post, lo que tiene al periódico en una crisis periodística muy importante, pero que se rumoró en alguna época que compraría Vogue justamente. De manera muy poco característica, la revista Vogue, la edición estadounidense, la original de la revista Vogue, presentó a Lauren Sánchez Bezos, la ahora esposa de Jeff Bezos, pues con su vestido de novia en la portada. No es el tipo de personaje que suele aparecer en las páginas de Vogue, no es un mensaje además muy acorde a los valores contemporáneos de Vogue, que celebra el empoderamiento femenino, sacar a una señora porque se está casando con un rico. Y en aquella época se rumoró muchísimo que lo que pasaba es que probablemente Jeff Bezos, el dueño de Amazon, le iba a comprar a Lauren Sánchez, su prometida, ahora esposa y una periodista de estilo de vida que se había dedicado a hacer programas femeninos matutinos durante mucho tiempo, Vogue como regalo de bodas. No fue así, pero no es descartable que haya habido negociaciones en aquella época y que ese rumor haya terminado en la película. Finalmente, perdón por los spoilers, si no les gustan los spoilers, pues no sigan mucho por acá, pero la otra opción que se presenta, no les voy a contar cómo se resuelve, pero la otra opción que se presenta es que una mujer, una millonaria, compre toda la editorial Condé Nast. Y esa podría ser una salvación para la revista, bueno, se llama Elias algo, la revista, la editorial ahí, pero es evidentemente la versión en clave de Condé Nast. Y que esta millonaria compre la editorial y con ella compre la revista Runway y la salve. Eso no es una jalada que se sacó la guionista de la manga. Eso está basado en el caso muy conocido y muy celebrado de la viuda de Steve Jobs. Hace algunos años, la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, compró la revista The Atlantic, que no es una revista de estilo de vida, es una revista de cultura y política, y es una de las grandes revistas del panorama editorial estadounidense que llevaba años de pérdidas sin parar y poco después de enviudar, Laurene Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs, decidió dedicar buena parte de su fortuna a rescatar esta revista que apenas acaba de generar utilidades por primera vez
en décadas. Y The Atlantic es una revista muy prestigiada que compite con el New Yorker, que vive una era dorada, que ahora tiene 4 newsletters, una serie de podcasts, tiene una productora documental, tiene un foro que hace junto con el Aspen Institute y NPR que se llama Aspen Ideas. Y todo esto es posible gracias a la fortuna de la viuda de Steve Jobs y hace un guiño a esto, la narrativa de El Diablo Viste de Prada, y hace incluso un guiño a la propia novela de Lawrence Weinberger, a partir de la cual está adaptada la primera mitad. En algún momento, el personaje de Miranda reconoce que ese libro le dio relevancia política cuando la revista ya no se la estaba dando. Es decir, bajo la forma de una comedia aparentemente frívola con cameos de Lady Gaga y de Donatella Versace, lo que hace El Diablo Viste a la Moda, lo que dos, The Devil Wears Prada 2, lo que hace es hacer una radiografía muy completa y nulamente halagüeña del momento que viven hoy el periodismo en generalísimo, las revistas en general y las revistas de estilo de vida en particular. Lo hace de manera muy inteligente, lo hace de manera muy divertida, lo hace de una manera que quienes hemos vivido en ese ecosistema nos reconocemos y reconocemos personajes y fenómenos que vimos de cerca. El problema es que no ofrece una verdadera solución. La película, spoileo poquito, resuelve todo con un deus ex machina que no es viable. ¿Por qué? Porque una revista como Vogue, porque las revistas de estilo de vida no están hechas para tener utilidades pequeñas y decorosas, sino para hacer grandes negocios publicitarios. Son motores de una industria y además son la manera que tiene una industria de construir su propia narrativa. En buena medida, la narrativa de las grandes casas de moda, la narrativa de las industrias de lujo, se ha construido a lo largo de la historia en las páginas de Vogue, de Bazaar, del Oficial, de Elle, de GQ, de Esquire. ¿Cuáles son las herramientas para construir esa narrativa hoy? ¿Siguen siendo las revistas de esas plataformas? ¿Lo son en papel o lo son en contenido que la gente scrollea mientras orina, como bien apunta el personaje de Stanley Tucci? Y es una dama pródiga o un hado padrino, tech bro, lo que se necesita para salvar esa industria, o necesita verdaderamente replantear su modelo de negocio y su modelo de relevancia cultural. Lo que hace El Diablo Viste a la Moda 2 es plantear una pregunta y una pregunta inteligente. Quizás no nos dé coordenadas para pensarlo, pero es una provocación a pensar y eso hace de ello una muy buena película. Quienes trabajamos en comunicación, quienes estamos interesados por ese universo y además quienes reconocemos que hay, y la película lo homenajea muy bien, verdadera producción cultural en las revistas de estilo de vida, quienes reconocemos que el trabajo de gente como Diana Vreeland o como Carmel Myers o como Grace Mirabella o como Glenn O'Brien o como Graydon Carter valió la pena, arrojó buen periodismo, arrojó buena fotografía, arrojó buenas narrativas editoriales, los que reconocemos que ahí se forjaron periodistas parcialmente como Tom Wolfe o como Gaita Lees o como Gore Vidal o como Norman Mailer, debemos de alguna manera reconocer la importancia de que una película aparentemente frívola como El Diablo Viste a la Moda 2 plantee la pregunta y la urgencia, si no en términos de la población general, sí en términos de esa industria, de preguntarse hacia dónde se va a reconvertir. Les agradezco enormemente haberme acompañado hasta aquí en este camino por los pasos de la nostalgia y haberme acompañado a ojear el mundo de las revistas, incluso en su momento más negro. Yo por lo pronto no me pueden encontrar muy a menudo en revistas, pero sí en el Heraldo de México todos los miércoles y en Instagram, por supuesto, pueden scrollear mientras hacen pipí en @Nicolás Alvarado Lector y pues a pesar de la circunstancia buscaré darles el mejor contenido del que sea yo capaz. Les recuerdo que La Pincha Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma en la que acostumbren escuchar podcasts y nos escuchamos la próxima. No me ofende en lo más mínimo que me lean mientras están en el excusado, pero por favor,
por favor, si me van a pedir un texto y no me lo pueden pagar, pídanmelo de cuates, pero no me lo pidan porque me van a dar un crédito. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.